Nunca imaginé que un simple paseo por el centro comercial pudiera convertirse en el inicio de la peor pesadilla de mi vida. Estaba allí, en medio de aquella multitud indiferente, rodeada de vitrinas brillantes y música alegre, cuando una sensación extraña comenzó a infiltrarse en mí, como si algo invisible amenazara con romper la aparente normalidad de aquel lugar. El dulce aroma de las tiendas de perfumes se mezclaba con el del café recién hecho, pero para mí todo parecía distante, diluido por un nudo creciente de ansiedad que oprimía mi pecho. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo, pero la confusión en mi mente no hacía más que aumentar. Mientras caminaba por los pasillos iluminados, las voces a mi alrededor parecían transformarse en susurros lejanos, como si estuviera aislada del mundo real. Los pasos apresurados de la gente resonaban como las campanadas de un reloj que no se detenía, recordándome que el tiempo escapaba sin que pudiera hacer nada. Fue entonces cuando un sonido inesperado, el tintineo metálico de una cartera cayendo al suelo, me devolvió la atención, despertando en mí una urgencia casi asfixiante. Me agaché para recogerla, y en ese instante, una sombra pasó rápidamente por mi visión periférica, algo que aceleró mi corazón y me cortó la respiración. Mis pensamientos comenzaron a entrelazarse. ¿Estaba siendo observada? ¿O era solo producto de mi imaginación, alimentada por el cansancio y la preocupación que me consumían? La luz fluorescente del techo parpadeó brevemente, sumiendo el ambiente en una penumbra súbita que me hizo estremecer. A partir de ahí, todo parecía transformarse, como si el centro comercial, antes un lugar seguro y familiar, se hubiera convertido en un laberinto donde algo invisible amenazaba con atraparme. Sentía el sudor frío recorriendo mi nuca y el peso invisible de una injusticia que comenzaba a formarse contra mí, aún sin saber exactamente de dónde venía. La madre que soy, responsable y protectora, estaba siendo puesta a prueba de una forma cruel e inesperada. La sensación de vulnerabilidad crecía en mí y la duda corroía mi determinación. Pero, en el fondo, una llama obstinada se negaba a apagarse, la promesa de que, a pesar del miedo y la confusión, encontraría la forma de cambiar el juego, de transformar el dolor en fuerza. Mientras el mundo a mi alrededor continuaba con su ritmo aparentemente indiferente, sentía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Algo había sido revelado en ese instante en el centro comercial, una advertencia silenciosa que no podía ser ignorada. Lo que parecía un paseo común ahora cargaba con el peso de una lucha que aún debía comprender, pero que ya sabía que sufriría con toda la intensidad de una madre dispuesta a enfrentar cualquier cosa para proteger lo que ama. Me llamo Elena. Tengo 38 años y soy una madre que aprendió a esconder el miedo detrás de una sonrisa cansada. El aroma a pan recién horneado que salía de una pequeña cafetería cercana me acompañaba mientras caminaba por el pasillo del centro comercial, un olor que contrastaba con la inquietud que sentía dentro. Mi mano rozaba distraídamente la correa del bolso, un gesto automático que me daba una falsa sensación de control, como si sostenerlo con fuerza pudiera detener la avalancha de pensamientos que empezaban a nublar mi mente. Mientras avanzaba, la luz del sol que se filtraba por los ventanales me cegaba momentáneamente, obligándome a entrecerrar los ojos. Esa luminosidad, que normalmente habría sido bienvenida, ahora parecía agresiva, como si el mundo exterior intentara empujarme a enfrentar algo para lo que no estaba preparada. Por un instante, me detuve frente a un escaparate y observé mi reflejo, una mujer que parecía segura pero cuyos ojos delataban la tormenta que llevaba dentro. Recordé entonces esa noche reciente, cuando mi hija se quedó dormida con la respiración irregular, y yo me quedé despierta escuchando cada pequeño ruido como si fuera una señal de peligro inminente. El murmullo constante de la gente alrededor se mezclaba con el leve zumbido de la música ambiental, pero de pronto un sonido distinto me sacó de mis pensamientos, el chasquido metálico de una puerta que se cerraba con violencia en algún lugar cercano. Mi corazón se aceleró y por un momento sentí que el aire faltaba en mis pulmones.
No era la primera vez que un ruido inesperado me hacía sentir vulnerable, como si el mundo pudiera romperse en cualquier instante y arrastrarme con él. Sin embargo, en medio de esa confusión, una voz interior me recordaba que debía mantenerme fuerte, que no podía permitirme caer en el miedo porque alguien dependía de mi fortaleza. Me fijé en una pareja que discutía a pocos metros, sus gestos furiosos contrastaban con la fachada pulida del centro comercial. Observé cómo sus palabras se perdían en el ruido, pero sus emociones eran tan palpables que casi podía tocarlas. Esa escena me hizo pensar en las pequeñas tormentas que cada persona carga consigo, invisibles para los demás pero devastadoras en su intimidad. Sentí entonces una mezcla de compasión y aislamiento, consciente de que todos luchamos batallas silenciosas mientras intentamos aparentar normalidad. Una brisa fresca entró por una puerta cercana, acariciando mi piel y trayendo consigo el olor tenue de la lluvia que parecía amenazar con comenzar. Esa sensación me trajo un recuerdo fugaz de mi propia infancia, cuando las tormentas eran un refugio para mis miedos y también una promesa de renovación. Sentí una punzada de nostalgia y por un instante dejé que mis defensas bajaran, permitiéndome reconocer la fragilidad que tantas veces he ocultado. Sabía que la lucha que se avecinaba no era solo externa, sino también interna, un duelo entre mi miedo y mi determinación por proteger a quien más amo. Mientras retomaba mi camino, el sonido de un tacón golpeando el piso resonó con fuerza, marcando un ritmo casi hipnótico que me ancló a la realidad. Me repetí que debía seguir adelante, que esa caminata no era solo un paseo, sino un acto de resistencia. En ese momento comprendí que detrás de cada paso, detrás de cada respiración contenida, estaba construyendo una fortaleza invisible, una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, no dejaría que el miedo me paralizara. Y aunque el mundo a mi alrededor parecía tambalearse, yo estaba decidida a mantenerme firme, al menos por ahora. El aroma dulce de la tienda cercana aún flotaba en el aire, mezclándose con ese leve zumbido que apenas percibía, como un susurro distante que no lograba ignorar. Esa fragancia, tan familiar y a la vez extraña, se colaba en mis pensamientos, recordándome que no estaba sola, pero también que algo en mí temblaba más que antes. Mi corazón comenzó a latir con una urgencia nueva, un golpe sordo e insistente que me hacía sentir el peso de cada paso que daba. Las luces intensas del pasillo parecían parpadear, y un escalofrío recorrió mi espalda, como si el frío se filtrara desde el interior, desde un lugar donde habitaba la inquietud más profunda. El mundo a mi alrededor se sentía a punto de romperse en mil fragmentos, y sin embargo, debía mantenerme firme, resistir ese sentimiento de vulnerabilidad que amenazaba con arrastrarme. ¿Quién no ha sentido alguna vez que su propia casa, ese espacio que debería ser refugio, se vuelve extraño, como si fuera invisible a los ojos de quienes más importan? Mis manos estaban frías y tensas, apretando el carrito con fuerza, buscando un ancla en medio del caos. Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa, ¿sabes ese dolor silencioso que no se puede gritar, pero que quema por dentro? No estás sola en esto. La fragilidad es un peso que todos llevamos, aunque a veces resulte invisible para los demás. Algo cambia en el aire, una sombra que se alarga, una presencia que se acerca. Y en ese instante, sé que no puedo dejar que el miedo me paralice, porque la batalla apenas comienza. La luz tenue del atardecer se filtra a través de las cortinas gastadas, pintando patrones dorados sobre el suelo de madera que cruje bajo mis pies cansados. El aroma persistente a café rancio y a polvo viejo impregna el aire en esta casa que parece detenida en el tiempo, un refugio silencioso donde el ruido del mundo se disuelve. Desde afuera, todo parece ordenado, casi impecable. La fachada limpia y las flores en macetas bien cuidadas dibujan una postal de tranquilidad y estabilidad. Mis vecinos me ven como una mujer que maneja su vida con calma, que ha encontrado su lugar en el mundo, que sonríe sin preocupaciones. Muchos creen que mi rutina es sencilla,
que mi día a día es una sucesión de tareas domésticas y momentos de ocio con mi hija y que, en el fondo, estoy en paz. Pero esa visión es una máscara frágil, una ilusión construida con tanto cuidado como las paredes que me rodean. Dentro de mí, una tormenta constante bulle bajo la superficie. Mis pensamientos son un río turbulento que no cesa, y a veces siento que cada sonrisa que ofrezco es un acto de resistencia, un intento desesperado por esconder las grietas que se forman en mi alma. La gente no ve el peso invisible que cargo, ni el temblor sutil en mis manos cuando creo que nadie observa. Ven a una madre entregada, pero no perciben la batalla interna que me consume, la lucha silenciosa contra un miedo que no puedo nombrar. Mi fortaleza aparente es solo la punta de un iceberg que se hunde en aguas oscuras. Esta dualidad se manifiesta en detalles que casi nadie nota. Ayer, por ejemplo, mientras fregaba los platos, la esquina de la pared en la cocina se descascarilló ligeramente, revelando una sombra grisácea que parecía extenderse hacia adentro, como una herida oculta en la estructura de la casa. Fue un pequeño recordatorio visual de que todo lo que se ve puede ocultar algo mucho más profundo, algo que amenaza con romper la fachada pulida. Me quedé mirándola unos segundos, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Esa grieta era como un espejo de mi propia vida, una señal muda de que no todo está bien, aunque nadie quiera admitirlo. A veces, cuando salgo al patio, el sonido del viento entre las hojas me trae una calma pasajera, pero también despierta una sensación inquietante, como si escuchara susurros apenas audibles que me advierten que no debo confiar en la apariencia de seguridad que me rodea. En una ocasión, mientras saludaba a la vecina que siempre comenta con una sonrisa demasiado amplia sobre lo bien que manejo mi hogar, noté en sus ojos un destello de juicio disfrazado de preocupación. Fue un gesto fugaz, una ligera inclinación de cabeza, que dejó entrever que no cree del todo en mi aparente estabilidad. Esa mirada me atravesó, porque aunque no pronunció ninguna palabra, sentí la carga de sus suposiciones, como si mi vida fuera un libro abierto que ella juzga sin conocer su contenido más oscuro. En medio de estas percepciones encontradas, me sorprendo a mí misma planeando en silencio, buscando dentro de mi mente una estrategia para proteger a mi hija y a mí misma de lo que no puedo controlar. La fragilidad que otros perciben en mí no es la verdad completa. Es solo un velo que oculta una determinación silenciosa, un fuego que arde con intensidad bajo la superficie tranquila. Es como si fuera una mariposa que, a pesar de sus alas delicadas, guarda en su interior un aguijón oculto, preparado para defenderse cuando sea necesario. Mientras recorro los pasillos, el eco de mis pasos resuena en la casa, mezclándose con el suspiro lejano del reloj que marca un tiempo que parece detenerse para mí. En un momento, al pasar frente al espejo del recibidor, veo mi reflejo fragmentado por una pequeña fisura en el vidrio, como si mi imagen se rompiera en 1000 pedazos, cada uno mostrando una versión distinta de mí misma, la mujer fuerte, la madre agotada, la sombra que nadie conoce. Esa visión fragmentada me devuelve a la realidad con una punzada fría en el pecho, un recordatorio de que no puedo permitirme más descuidos. De repente, un sonido inesperado rompe el silencio, un golpe seco, como el de algo que cae o se rompe, proveniente del sótano. Mi cuerpo se tensa de inmediato, la piel se eriza y el corazón acelera su ritmo, mientras una sensación helada se extiende desde el cuello hasta la nuca. No hay nadie más en la casa, pero sé que ese ruido no es casual. Es una advertencia, un aviso oculto entre los murmullos de esta vida que llevo, una señal de que debajo de la superficie tranquila, las sombras se mueven y algo está a punto de cambiar. El sonido sutil del reloj marcando las horas en la pared del pasillo todavía resonaba en mi mente, como un eco insistente que no me dejaba olvidar. Esa tarde, mientras caminaba entre las vitrinas pulidas del centro comercial, una sombra invisible parecía acompañarme, guiando mis pasos con una presión silenciosa. No era casualidad que esas miradas frías y esas sonrisas forzadas se ocultaran detrás del brillo superficial de la rutina.
Ellos ya estaban allí, dominando el escenario de mi vida, aunque yo apenas comenzaba a distinguir sus verdaderos rostros. Mi cuñado, Martín, es el primero en aparecer en ese cuadro oscuro. Su presencia siempre ha sido como el filo de una navaja, afilada, peligrosa y siempre lista para cortar cualquier intento de acercamiento genuino. Martín es un hombre de negocios exitoso, dueño de un reloj de oro que brilla con arrogancia en su muñeca derecha, y de un auto negro que parece absorber la luz a su alrededor. Su arrogancia no es solo una máscara, sino un arma que despliega con precisión quirúrgica. Maneja cada conversación como si fuera un tablero de ajedrez, moviendo piezas sin mostrar jamás sus verdaderas intenciones. Su control sobre la familia es sutil, pero firme. Manipula con una mezcla de condescendencia y chantaje emocional, recordándome en cada encuentro que su aprobación es un privilegio y no un derecho. Una vez, en medio de una reunión familiar aparentemente inocua, observé cómo sus dedos jugueteaban con la copa de cristal. El sonido del líquido rozando el borde era un compás que marcaba el ritmo de su dominio. En ese instante, sus ojos se cruzaron con los míos y sentí el peso de su juicio, una mezcla de desprecio y desafío. Fue como si me dijera, sin palabras, que cualquier intento mío de cuestionarlo sería aplastado con la misma facilidad con que aplasta las flores, marchitas en su jardín perfectamente cuidado. Pero no todo en Martín es frialdad. Una vez, inesperadamente, me ofreció ayuda cuando mi hija enfermó. Fue un gesto fugaz, como un destello de luz en la tormenta, que me recordó que detrás de su armadura también hay humanidad, aunque oculta y rara. Luego está mi vecino, Ernesto, cuya figura siempre se recorta con una sombra inquietante en el umbral de su casa. Su sonrisa es una máscara que nunca llega a sus ojos, y su voz, baja y calculada, es como el susurro de un viento que anuncia tormenta. Ernesto controla el barrio no con fuerza bruta, sino con rumores y secretos, manteniendo a todos en un equilibrio precario entre la desconfianza y el miedo. Su casa, impecable y rodeada de cámaras de seguridad, parece un fuerte inexpugnable, un contraste brutal con la fragilidad que siento en mi propio espacio. Recuerdo claramente aquella noche en que escuché un ruido extraño proveniente del sótano, el mismo que mencioné antes, un sonido que me heló la sangre. Fue Ernesto quien apareció minutos después, con una excusa casual, pero su presencia me hizo saber que él ya sabía más de lo que debería sobre mi vulnerabilidad. Su arma principal es el control social. Maneja a los vecinos con una mezcla de chantaje sutil y favores condicionados, como un titiritero invisible que mueve los hilos del barrio. La última vez que lo vi, estaba apoyado en la pared de su porche, oliendo a tabaco y a una fragancia cara que nunca logro identificar, mientras sus ojos observaban mi casa con una mezcla de interés y amenaza velada. Sin embargo, en una ocasión, me entregó un paquete sin decir palabra, un gesto extraño que me dejó pensando si acaso también él lucha contra sus propias sombras. Mi hermano, Julián, es otro antagonista que se mueve entre la familia con un aire de superioridad que raya en la indiferencia. Su frialdad es como un muro de acero, impenetrable y lejano. Controla los asuntos financieros de la familia con puño de hierro, y su presencia se siente en cada decisión como una sombra que no se puede evitar. Lleva un reloj caro, pero no ostentoso, y viste con una elegancia sobria que oculta su naturaleza calculadora. Recuerdo cuando me visitó en casa tras aquella noche en la que el sonido del sótano me dejó temblando. Su mirada, más que consuelo, fue un recordatorio de que él decide qué es importante y qué no en nuestra familia. Su control no es violento, sino administrativo, y se manifiesta en la manera en que maneja las cuentas y las deudas, siempre dispuesto a usar la economía como herramienta de poder. Sin embargo, Julián tiene momentos en los que su dureza se suaviza, como cuando me habló de mamá, recordando juntos viejas historias con una nostalgia que parecía romper su coraza. Fue un instante breve, pero suficiente para mostrar que detrás de su fachada implacable hay algo que aún late con humanidad.
Aun así, su forma de actuar deja claro que cualquier debilidad será rápidamente explotada, y que su influencia solo crecerá en las batallas que están por venir. Estos tres, Martín, Ernesto y Julián, forman un triángulo invisible que aprieta mi mundo lentamente, como una red que se cierra sin que pueda verlo claramente hasta que es demasiado tarde. Cada uno maneja su dominio con una mezcla de arrogancia y cálculo, y aunque a veces dejan entrever destellos de humanidad, su control sobre mí y sobre mi vida es innegable. La pared descascarada en el pasillo, el reloj que hace eco en la casa y el sonido del sótano son recordatorios físicos de que ellos ya están aquí, formando parte de mi historia, esperando el momento para mostrar su verdadero poder. Siento que estoy en el borde de un abismo, observando cómo estas figuras que antes parecían lejanas se acercan, con intenciones que aún no comprendo del todo. La tensión crece en mi pecho como un tambor que anuncia una tormenta inminente. No se trata solo de ellos, sino de la batalla interna que libran conmigo, de la lucha por mantener mi identidad y proteger a mi hija de un destino que parece escrito por manos invisibles y frías. La próxima vez que los vea, sé que no será solo una reunión casual, será el inicio de un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. Y aunque el miedo me atenaza, también despierta en mí una resolución silenciosa, una llama que, aunque pequeña, se niega a extinguirse. El eco sutil del reloj que marcaba la hora en la pared agrietada parecía resonar dentro de mí, un latido insistente que me recordaba la fragilidad de todo a mi alrededor. Fue en ese momento, sumida en ese tic-tac, cuando aparecieron ellos, figuras que, aunque a menudo invisibles para muchos, llevaban consigo el peso de mi tormento, como sombras que acechan sin hacer ruido. Primero, la mujer del café, con su andar pausado y mirada inquisitiva, que siempre parecía observar más allá de lo que decía su sonrisa amable. Su función era la de eco, un reflejo silencioso de la injusticia que se colaba en mi vida. Su presencia era como un espejo que me mostraba las grietas que intentaba ocultar. Ella tenía una manera peculiar de agarrar la taza, como si sostuviera un secreto, y cada vez que me cruzaba con ella, sus ojos, llenos de una mezcla de compasión y advertencia, me dejaban un escalofrío que me hacía sentir expuesta y vulnerable. Una vez, mientras yo compraba en el pequeño puesto de artesanías del centro comercial, la vi detenerse frente a un viejo retrato colgado en la pared, sus dedos rozando el marco con un temblor apenas perceptible. Fue entonces que noté cómo su expresión cambiaba, como si ese instante hubiera activado un recuerdo doloroso, una sombra de empatía que hacía temblar mi coraza. En otra ocasión, cuando alguien comentó demasiado alto sobre la situación de mi familia, ella se limitó a bajar la mirada, como si quisiera protegerme sin pronunciar palabra. Su silencio era una carga, un recordatorio constante de que no estaba sola en esa lucha, aunque el mundo intentara convencerme de lo contrario. Después, apareció el joven del taller de reparaciones al lado del supermercado. Su rostro, marcado por una cicatriz fina que cruzaba su mejilla derecha, era como una cicatriz abierta en mi conciencia, una isca que provocaba una reacción inmediata en mí, la necesidad de actuar, de defenderme. Su presencia era una amenaza latente, un desafío silencioso que me empujaba a no ceder ante la opresión. Recuerdo la vez en que lo vi arreglando una reja oxidada, sus manos firmes y precisas, mientras sus ojos recorrían el pasillo donde Martín solía pasar. Fue un acto pequeño, casi invisible, pero para mí significaba una señal de resistencia, una chispa que encendía mi determinación. En otra tarde lluviosa, cuando la tensión en el barrio se volvió insoportable, lo vi detenerse y mirar hacia mi casa, como si midiera la distancia entre su mundo y el mío, entre la amenaza y la protección. Su silencio era un grito contenido, y esa cicatriz, que parecía un río seco en su rostro, se convirtió en un símbolo de las heridas invisibles que todos llevábamos. Por último, recordé al anciano que solía sentarse en el banco frente al parque, el observador silencioso que llevaba en sus ojos la historia no contada de todos los que pasaban por ese barrio.
Su bastón, gastado y curvado como una rama vieja, era su único sostén físico, pero su verdadera fuerza residía en la calma con la que miraba el mundo, como si absorbiera cada injusticia y la guardara en su pecho. Era un testigo que soportaba el peso moral de lo que sucedía sin intervenir directamente, pero su presencia era una sombra protectora que me acompañaba en las noches más oscuras. Recuerdo una tarde, cuando el viento arrancó un pedazo de la pared descascarada de mi casa, y él se acercó sin decir palabra, colocando una mano firme sobre mi hombro. Ese gesto, simple y silencioso, fue como un puente entre la desesperanza y la esperanza. En otra ocasión, cuando los sonidos inquietantes del sótano se hicieron más fuertes, su mirada se posó en mí con una comprensión profunda, como si supiera que el enfrentamiento que se avecinaba no era solo mío, sino de todos los que habían aprendido a callar para sobrevivir. Cada uno de ellos, con su esencia, se entrelazaba en mi mente como piezas de un mosaico que reflejaba la complejidad de mi lucha. La mujer del café me recordaba que la injusticia no se oculta, el joven del taller me incitaba a no rendirme, y el anciano, con su silencio lleno de sabiduría, me ofrecía la fortaleza para resistir. Sus gestos, sus miradas y sus silencios eran como ecos que reverberaban en mi alma, amplificando el ruido interno que Martín, Ernesto y Julián habían sembrado. Volví a sentir el tic-tac del reloj, que ahora parecía más intenso, como un latido acelerado que anunciaba que el momento decisivo se acercaba. Las sombras de estos personajes secundarios, lejos de ser simples transeúntes, se habían convertido en piezas clave de mi destino. La amenaza que palpaba en sus silencios y gestos era un aviso claro: no estaría sola en esta batalla, pero tampoco sería fácil. La pared agrietada, el eco del reloj y los sonidos del sótano se mezclaban con sus presencias, creando una atmósfera donde cada instante podía romper la calma y desatar la tormenta que había estado gestándose bajo la superficie. Sentí un frío que no provenía del aire, sino de la certeza de que ellos, con su papel de ecos y casi testigos, jugarían un rol crucial en el desenlace. La advertencia era clara, un aviso revelador que me obligaba a estar alerta, porque en ese entramado de miradas y silencios, la verdad y el peligro acechaban, listos para cambiarlo todo. El eco del reloj en el pasillo volvió a resonar en mi mente, ese tic-tac monótono que me ha acompañado desde hace años, marcando no solo la hora, sino también el ritmo de una vida que a veces siento que se deshilacha. Fue ese sonido, tan familiar y a la vez inquietante, el que abrió la puerta a recuerdos que yacen enterrados bajo capas de silencio y resignación. No fue solo el reloj, fue el olor a humedad que ascendía desde la pared descascarada de la sala, un olor que me transportó a un invierno de hace más de 10 años, cuando todo empezó a cambiar sin que yo lo viera venir. Recuerdo aquel invierno de 2012. La crisis económica había comenzado a golpear con fuerza en nuestro barrio y con ella, las certezas que creía inquebrantables se fueron desmoronando. Martín, mi cuñado, había llegado con una sonrisa que escondía intenciones, como un lobo disfrazado de cordero. Fue en ese año cuando la pequeña propiedad que mis padres habían comprado en cuotas, con tanto esfuerzo, empezó a ser objeto de maniobras que nadie me explicó del todo. La casa, valorada en ese entonces en $150.000, se convirtió en una moneda de cambio para Martín, que poco a poco fue tomando control sobre nuestras vidas a través de deudas no declaradas y favores que parecían inofensivos. El segundo momento clave ocurrió en 2015, cuando Julián, mi hermano, decidió que era hora de manejar las finanzas familiares. No fue una decisión sencilla, pero la acepté confiando en su promesa de protegernos. Sin embargo, pronto comprendí que esa confianza era un espejismo. Julián, con su control férreo y su mirada calculadora, comenzó a ejercer una presión invisible, como si cada número en los balances fuera una cadena que me ataba más y más a un destino que no elegí. La deuda que creció en esos años pasó de ser una sombra a una amenaza palpable, alcanzando casi los $50.000, un monto que parecía engullir cualquier esperanza de libertad.
En medio de todo esto, el olor a humedad de la pared descascarada me trajo una imagen nítida. La textura áspera de aquel papel tapiz que mi madre intentaba despegar con las uñas, mientras sus lágrimas se mezclaban con la pintura que se caía. La humedad era un enemigo silencioso, igual que las tensiones que corroían nuestra familia desde adentro, invisibles para los demás pero devastadoras para mí. Esa pared no solo estaba marcada por el tiempo y la falta de cuidado, sino por cada grito ahogado, cada palabra no dicha, cada miedo oculto detrás de una sonrisa forzada. Este pasado no es solo historia, es la raíz de la tormenta que hoy me envuelve. Martín, con su manipulación, no solo heredó la casa, sino también el poder para controlar mi presente. Julián, con sus números fríos, decide cuánto puedo respirar. Y Ernesto, el vecino que vigila cada movimiento con ojos de halcón, parece ser el guardián de un barrio donde la justicia se compra con chantajes y silencios. Cada uno de ellos es un reflejo de esos años donde el poder se fue tejiendo lentamente, como una telaraña que ahora me atrapa sin escapatoria. El eco del reloj volvió a llenar la habitación, pero esta vez lo sentí como un latido en mi pecho, una presencia que me recordaba que el tiempo no perdona. La humedad, con su olor penetrante, parecía filtrarse nuevamente desde la pared, como si la casa respirara conmigo, compartiendo ese peso invisible que arrastro. Es curioso cómo un simple olor puede ser un puente entre el ayer y el ahora, un susurro que revela lo que la vista no alcanza a ver. Las consecuencias de esos años se manifiestan en cada decisión que tomo, en cada mirada que evito, en cada silencio que mantengo. La tensión con Martín no es solo por el control de la propiedad, sino por todo lo que esa propiedad representa, la pérdida de una vida que soñé para mí y para mi hija. Julián no es solo mi hermano, es el custodio de mis límites, el que decide cuánto puedo avanzar o retroceder. Y Ernesto, con su sombra siempre presente, es el recordatorio de que la libertad en este barrio es una ilusión frágil. En medio de este entramado, la pared descascarada se ha convertido en un símbolo, una cicatriz visible que refleja las heridas invisibles que llevo dentro. Cada vez que paso junto a ella, siento una mezcla de ira y tristeza, como si pudiera tocar el pasado y, al mismo tiempo, el futuro incierto que me espera. Es una metáfora de mi vida, la superficie dañada que oculta una estructura que lucha por mantenerse en pie. El olor a humedad me envolvió de nuevo, más fuerte esta vez, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si la casa misma me advirtiera, susurrando secretos que no quiero enfrentar, pero que sé que no puedo ignorar. La humedad no solo se infiltra en las paredes, sino en los huesos, en la piel, en el alma. Y esa sensación se mezcló con un súbito sudor frío que me recorrió el cuerpo, un temblor que se instaló en mis manos y que me dejó sin aliento por un instante. Es ese momento, esa reacción física, la que me recuerda que la lucha no es solo externa, sino una batalla constante dentro de mí. El pasado, con sus sombras y sus ecos, está vivo y latiendo justo aquí, en esta casa, en esta piel, en este corazón que no sabe si rendirse o resistir. El reloj sigue marcando las horas, la humedad sigue ahí y yo, atrapada en este ciclo. Siento como la tormenta se acerca, implacable, imparable, inevitable. El aire estaba denso naquela tarde cincenta, o cheiro húmido da parede descascada da igreja misturábase como aroma distante de café e pao fresco vindo da praca próxima. Iu estaba alí, parada junto a porta pesada de madeira que rangia levemente a cada rajada de vento, sentindo o peso invisível daquele lugar que parecía, máis unha vez, prender o ar en torno de min. O reloxio da torre marcaba as horas con seu eco implacábel, o mesam que parecía pesar como chumbo dentro do meu peito, cada badalada o lembrete do tempo que escorría sem que iu pudese controlar. En cuanto esperaba, meus solos se fixaran no reloxio, tentando ignorar a tensa o que comecaba a se formar. O apertado que ia crescendo e apertando o peito, como se alguén estivese lentamente apertando unha corda ao redor da mina garganta. Foi entao que ele apareceu. Martín,
como aquel sorriso enviesado que nunca alcancaba os solos, aproximouse devagar, os pasos firmes e calculados, como se cada movimento fose parte de plano silencioso. O cheiro forte do seu perfume barato misturábase ao ar frío, invadindo meu espaco, quebrando a calma que eu tentaba manter. Ele parou a poucos centímetros de min, inclinou a cabeza para o lado e, como aquele ton frío, guase zombeteiro. Dise, ¿todavía crees que esto es tu casa? Aquelas palabras caíran como unha lamina afiada, cortando o silencio e deixando unha ferida aberta na mina alma. O olar dele fixo, por cima do meu rosto, carregado de desprezo, como se eu fose unha crianca ingenua tentando manter castelo feito de arella contra a maré. Vi o suspiro curto e guase imperceptível que escapou de súa boca, gesto de desdén puro, en cuanto seus solos percorrían meu rosto como unha frieza que me congelou por dentro. Nao había dúbida, nao había erro, aquilo era unha ameaca velada, unha microagresa o que carregaba todo o peso da dominacao que ele exercia sobre nosa familia, sobre min. E alí, naquele instante, eu senti o cheiro da humidade da parede próxima, misturado ao odor metálico da mina propia respiracao acelerada. Nao dise nada. Apenas permanecí inmóvel, segurando cada palabra que quería soltar, cada lágrima que ameacaba caer. Engoli o neón a garganta, baixei os solos por instante e respirei fundo, tentando controlar a tempestade que comecaba a se formar en meu interior. Silencio pesado se instalou entre nós, carregado de tudo o que ficou por dicer, de toda a humilacao que eu sentía, mas que nao podía permitir que transparecese. Gesto mínimo, piscar demorado, unha hesitacao que foi meu único escudo naquele momento. En cuanto ele se afastaba, notei o de tal que me fez o coracao acelerar a mao dele, deslizando lentamente até o bolso da calza, onde seguraba a chave da casa. Toque simples, guase imperceptível, mas que carregaba significado profundo, o controle absoluto, o dominio silencioso sobre cada espaco, cada paso que eu daba. A chave era máis que objeto metálico, era a prisa o invisível que me mantina refén daquela vida, daquela rotina sufocante. Aquele instante ficou grabado en min como unha marca invisível, aquele sorriso torto e aquele olar que parecía prometer que aquilo era só o comeco. A sensacao era como se unha sombra fría tivese deslizado pela mina pele, arrepio que nao pasaba, eco que reverberaba no silencio da mina casa, no beicio entre as paredes descascadas e no tic-tac insistente do reloxio que tudo controlaba. Voltei a olar para o reloxio da torre, agora como avisao turba. O tempo nao apenas pasaba alí, ele me prendía, me vigiaba, me lembraba de que cada segundo era unha batala silenciosa contra o destino que parecía escrito por maos alellas. A humidade da parede, aquela mancha escurecida e crescente, parecía agora unha cicatriz viva, espeló da ferida que Martín había aberto sen sequer precisar levantar a voz. En cuanto a porta da igreja se fechaba lentamente atrás dele, deixando silencio denso e opresor, sentí algo mudar dentro de min. O ar parecía máis pesado, carregado de unha ameaca que nao podía máis ser ignorada. Era como se aquela microagresa o fose unha fábula, pronta para incendiar tudo o que eu aínda tentaba proteger, mina dignidade, mina familia, mina propia sanidade. Alí, naquele instante suspenso entre o pasado e o que estaba por vir, eu sabía que nao podería máis fingir que as cousas estaban sob controle. O olar dele, a chave no bolso, o reloxio marcando o tempo implacável, tudo se alinella para me lembrar que a tempestade estaba apenas comecando e que eu precisaba, de alguma forma, encontrar forcas para resistir antes que fose tarde demais. Cuando él me mostró la llave, sentí como un frío se apoderaba de mi pecho, como si un peso invisible se clavara en mi garganta, impidiéndome respirar con libertad. Esa llave no era solo metal, era la cadena que encadenaba mis días, la sentencia de un dominio que parecía inquebrantable.
El desprecio en su mirada y las palabras que casi podían rasgar el aire me hicieron sentir diminuta, atrapada en un laberinto sin salida, donde cada paso que doy es vigilado y cada esperanza, sofocada. No puedo evitar que la rabia hierva dentro de mí, un fuego que mezcla impotencia y una humillación profunda, esa que te cala hasta los huesos y te hace cuestionar quién eres cuando te arrebatan hasta el derecho a decidir sobre tu propia vida. Sé que muchos han sentido esta misma opresión, esa mezcla amarga de furia contenida y el miedo a enfrentarse a algo que parece demasiado grande e implacable. No estamos solos en esta lucha silenciosa, y aunque a veces parezca que nuestra voz se pierde en el vacío, sé que esa indignación comparte un lugar en el corazón de quienes me escuchan. Por eso, quiero invitarte a que me digas, en los comentarios, qué es lo que más te ha golpeado de esta historia. ¿Qué sentimiento te invade cuando piensas en esa llave que simboliza prisión y control? ¿Es rabia, impotencia o esa humillación que duele callada? Comparte conmigo, porque aquí, en este espacio, esa emoción es legítima y necesaria. Pero eso no es todo. Lo que viene será aún más oscuro, más difícil de soportar. Esta historia no termina con una llave ni con un encuentro en una tarde gris. Hay más sombras que enfrentar, más cadenas que romper. Y juntos, aún con el corazón en llamas, buscaremos la manera de encontrar una salida, porque rendirse no es una opción. ¿Estás listo para seguir adelante conmigo? El aroma persistente del café quemado se colaba por la rendija de la cocina, mezclándose con el tenue olor a humedad que impregnaba las paredes desconchadas de la casa. Era temprano, pero la luz grisácea que se filtraba por la ventana mostraba cada imperfección del tiempo, cada grieta en la madera de la mesa donde apoyaba las manos, luchando por encontrar un respiro en medio del caos. Sobre la mesa de fórmica, gastada y con las esquinas desportilladas, descansaba la taza de cerámica blanca, con un borde astillado que dejaba ver el desgaste de años. El café dentro, oscuro y amargo, estaba frío desde hacía rato, pero era un consuelo pequeño que me negaba a abandonar. Al lado de la taza, un plato de plástico rojo sostenía un par de galletas quebradas, restos de una merienda improvisada que había intentado preparar antes de que la realidad me arrastrara de nuevo. La cocina, pequeña y angosta, tenía un único armario con pintura descascarada, donde se alineaban con descuido 3 frascos de vidrio, uno con azúcar, otro con sal y el último, vacío, como si también hubiera sido abandonado a su suerte. La manija del armario tenía un tornillo flojo que emitía un leve chirrido cada vez que lo movía, un sonido casi imperceptible, pero que parecía insistir en recordarme la fragilidad del lugar que llamábamos hogar. En la esquina, un ventilador de mesa giraba lentamente, intentando sin éxito disipar el calor pegajoso de la tarde que se colaba por la ventana entreabierta. El aire no traía alivio, sino una mezcla de polvo y humedad que se pegaba a la piel, como si la casa misma absorbiera el cansancio y la resignación que flotaban en el ambiente. Esa sensación áspera sobre mis brazos desnudos se volvía un recordatorio constante de la lucha silenciosa que sostenía, día tras día. El calendario viejo, colgado torcido sobre la pared del fondo, marcaba con tinta corrida el 14 de octubre de 2019, un día cualquiera, pero con un peso especial en mi memoria. Justo ese mes, la renta de la casa había subido a 3,476,72 pesos, un número que parecía tan arbitrario como cruel, una cifra que perforaba mi presupuesto y mi tranquilidad con la misma fuerza. Era un golpe silencioso que me recordaba que, aunque la casa seguía siendo mi refugio, también era una jaula que Martín y Julián habían construido con deudas y amenazas. En la mesa, una factura doblada a la mitad reflejaba el monto de 238,55 pesos, el pago de la electricidad que debía realizar antes del final del mes para evitar cortes. La hoja amarillenta con letras impresas en tinta negra parecía un mensaje cifrado y amenazante, que me devolvía la impotencia con cada número que leía. Cada cifra era un peso de más en mi espalda, un obstáculo invisible que me impedía respirar con libertad.
Mientras doblaba cuidadosamente un trapo de cocina con manchas de aceite y café, sentía como mis dedos se aferraban a la tela como para encontrar algún tipo de anclaje en medio del desorden. Ese trapo, con sus bordes deshilachados y su aroma a lavanda olvidada, era un pequeño símbolo de resistencia, un intento humilde de mantener un poco de orden en la tempestad. La rutina de doblarlo y dejarlo sobre el fregadero me daba un ritmo, una ilusión de control que se desvanecía tan pronto como escuchaba el sonido de pasos pesados en la casa. El contraste entre lo que veía dentro y lo que sabía que existía afuera era abrumador. Afuera, en la calle, el carro negro y reluciente de Martín estaba estacionado frente a la casa. El brillo de su pintura y las llantas nuevas reflejaban una vida que parecía ajena a este espacio de paredes desconchadas y muebles gastados. A pocos metros, una pantalla de televisión pequeña y vieja, con la imagen entrecortada, era lo único que iluminaba la sala de estar, una luz débil que apenas alcanzaba para combatir la sombra que se hacía más profunda cada día. La desigualdad era tangible, un abismo que se manifestaba en objetos cotidianos, en la diferencia entre el lujo ostentoso y la precariedad silenciosa. El viejo reloj de pared, con sus manecillas que se movían de forma irregular, marcaba las 3:37, y el tic-tac constante parecía un latido que resonaba en mi cabeza, una cuenta regresiva invisible para la próxima amenaza o la próxima entrega de dinero que tendría que hacer. Sentía la humedad de la tarde pegada a mi piel, una mezcla de calor y cansancio que hacía que el sudor se deslizara lentamente por mi nuca, recorriendo la columna como un río silencioso. Era una sensación pegajosa, incómoda, que se mezclaba con la sensación de asfixia que me oprimía el pecho. Mientras abría la gaveta de la cocina para sacar una cuchara, notaba cómo el metal frío y rugoso contrastaba con la calidez pegajosa de mis manos. La cuchara, con un mango algo doblado y manchas de uso, era un objeto simple, pero en ese momento parecía una herramienta para resistir, para buscar un poco de normalidad en medio del caos. Al moverla, la gaveta emitió un crujido sutil, como si protestara por cada movimiento, reflejo de la delicada estructura en la que vivíamos. En la mesa, un frasco de mermelada casera, con la etiqueta descolorida y la tapa un poco oxidada, era un vestigio de tiempos mejores, cuando aún había risas y esperanza en el aire. La mermelada, con su dulzura pegajosa, contrastaba con la amargura de la realidad, una metáfora de la mezcla de sabores que impregnaba mi vida, momentos dulces que se veían opacados por la aspereza de la opresión. Mis ojos se posaron en la cortina raída, que se movía suavemente con la brisa que entraba por la ventana abierta. La tela fina y transparente parecía una frontera frágil entre el interior y el exterior, una línea que separaba la seguridad precaria de la casa del mundo que me acechaba afuera. Esa cortina, que apenas podía contener la luz del sol, era también una barrera simbólica, un velo que ocultaba la lucha constante que sostenía. El sonido lejano de la calle, el murmullo de voces y el ruido de motores, se colaba por las ventanas, recordándome que la vida seguía, que el mundo no se detenía por mis problemas. Pero dentro, el silencio era denso, pesado, como un manto que envolvía cada rincón, amplificando la sensación de soledad y confinamiento. Era un silencio que pesaba más que cualquier grito, un vacío que absorbía la energía y la esperanza. Finalmente, al cerrar la gaveta con un movimiento lento y deliberado, sentí el impacto seco del cierre contra la madera gastada, un sonido que resonó en la casa como un latido definitivo. Ese golpe, pequeño pero firme, era como un recordatorio de que, a pesar de todo, seguía aquí, resistiendo. La gaveta cerrada no solo guardaba utensilios, encerraba también mis miedos, mis rabias y mi determinación oculta. En ese instante, la luz del día comenzó a declinar, y la sombra alargada del ventilador proyectada en la pared parecía una mano gigante que se estiraba para cubrir todo el espacio. Esa sombra era un presagio silencioso, un aviso de que la oscuridad no tardaría en llegar, pero también una invitación a encontrar una chispa de luz propia, por pequeña que fuera,
en medio de la penumbra que me envolvía. La noche se cierra sobre mí como una manta pesada, y el silencio que envuelve la casa no es más que el eco de una historia que no comienza ni termina en este instante. Lo que viví hoy, esa mezcla de miedo y resignación que aún me aprieta el pecho, no es un episodio aislado ni un accidente fortuito. Es el último eslabón de una cadena que se prolonga, una corriente oscura que me ha arrastrado sin tregua desde hace años. Primero fue la presión silenciosa de Martín, sus palabras veladas cargadas de amenaza disfrazadas de consejo, que me recordaban que la casa donde crecí no era mía, sino una cárcel con paredes invisibles. Sentía entonces un nudo en el estómago, un frío que me recorría la espalda cuando él, con su voz calma y segura, me hablaba de las deudas y la necesidad de obedecer sin preguntar. Después vino Julián, con su control absoluto sobre cada gasto, cada centavo, como si yo fuera una niña incapaz de decidir. Recuerdo la vez que intenté comprar un libro para mi hijo y él me miró con esa mezcla de desaprobación y desprecio, recordándome que no era momento de caprichos, mientras yo apretaba los labios para no llorar frente a él, sintiendo que cada palabra suya era un puñal invisible que me desgarraba por dentro. Y ahora, con Ernesto, esa sombra que se cierne en el patio, con sus chantajes y miradas que pesan como cadenas, siento que cada día que pasa la opresión se hace más densa, más difícil de soportar. La sensación de asfixia se vuelve tangible, como si el aire mismo se volviera espeso y pegajoso, llenando mis pulmones de un humo que no puedo expulsar. En cada uno de estos momentos, hay un gesto que se repite y se graba en mi memoria con la precisión de una marca indeleble. La media sonrisa torcida que aparece en sus rostros cuando creen que han ganado la partida. Esa expresión que me recuerda que soy un peón en un juego que nunca elegí jugar. En el recuerdo más remoto, cuando Martín me impidió asistir a la reunión con el banco hace años, sentí el peso de su mirada que cortaba como un cuchillo y el frío de la cocina donde me quedé sola, escuchando su voz apagarse detrás de la puerta. Fue entonces que comprendí que esta injusticia no era algo pasajero, sino un mal que se incrustaba en las paredes de mi vida, creciendo en silencio. Mientras revivo esos momentos, siento un hormigueo inquietante en la nuca, una alerta que me dice que debo estar siempre vigilante, aunque quisiera cerrar los ojos y dormir sin miedo. Cada episodio que pasa me arrastra más profundo en esta espiral de control y humillación, como si cada nueva herida fuera una capa más que me cubre, una sombra más que oscurece mi camino. Y sin embargo, en mi interior una pequeña llama se resiste a extinguirse, una fuerza silenciosa que me impulsa a no rendirme, aunque el cansancio pese como una losa sobre mis hombros. El humor se me vuelve gris, y la rutina diaria se transforma en un campo minado donde cada paso puede desencadenar una nueva tormenta. Observo mi reflejo en la ventana y apenas reconozco a la mujer que me mira, marcada por la ansiedad y la desesperanza, pero también por una determinación que se niega a ceder. Sé que si esta cadena de abusos continúa sin interrupción, el próximo golpe será más fuerte, más incisivo, y que la próxima vez podría no haber espacio para resistir. Esa amenaza silenciosa me envuelve como una sombra creciente, anunciando que la lucha no ha hecho más que empezar, y que la injusticia, como un río oscuro, sigue fluyendo sin descanso hacia un futuro incierto. El eco distante de aquella última advertencia seguía resonando en mi cabeza, como un murmullo implacable que no me dejaba respirar. Sentía el peso de cada palabra como si fuera una losa que me aplastara el pecho, y el cansancio acumulado de tantos años de humillaciones parecía materializarse en un frío que me recorría la espalda. El zumbido tenue del ventilador en la esquina de la habitación se convertía en una amenaza silente, un recordatorio de que nada iba a ser igual a partir de ahora. Cuando Martín apareció aquella tarde en el centro comercial, su mirada ya no tenía la habitual indiferencia o sutileza que solía usar para manipular. Esta vez, sus ojos brillaban con una intensidad que me heló la sangre y su voz, antes contenida, se elevó sin aviso, como el estruendo de una tormenta que rompe la calma de un día soleado. Se acercó a mí sin ese mínimo respeto que alguna vez pensé merecer,
acortando la distancia entre nosotros hasta invadir mi espacio, y sentí el calor opresivo de su cuerpo como una ola que amenaza con arrastrarme. No estaba solo. Ernesto, siempre al acecho, apareció a su lado con una sonrisa torcida, esa que nunca promete nada bueno, y Julián, mi propio hermano, se mantuvo en un rincón, observando con una mezcla de frialdad y satisfacción que me hizo entender que esta vez no habría escapatoria. La atmósfera se volvió densa, el aire parecía comprimirse, y un olor acre a cigarro barato se coló entre nosotros, mezclándose con el aroma metálico del acero del carrito de compras cercano, como si todo conspirara para recordarme que estaba atrapada en esta red de poder y control. Martín no tardó en revelar su intención. Su voz, ahora cargada de amenaza, cortó el murmullo de fondo: si no haces lo que te decimos, perderás todo lo que queda. No habrá más favores ni excusas. La frialdad de sus palabras fue como un golpe directo al estómago, una sentencia que no dejaba lugar a dudas. Ernesto añadió, en un tono que parecía burlarse de mi desesperación: ya sabes lo que pasa con los que se niegan a pagar el precio. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, mientras el sudor frío comenzaba a formarse en mi frente, y mis manos, temblorosas, se cerraron en puños invisibles, buscando aferrarse a algo que me mantuviera firme. La luz artificial del centro comercial, tan blanca y penetrante, me cegó momentáneamente, y el zumbido constante de las luces fluorescentes parecía amplificar el latido acelerado de mi corazón, como si todo el espacio vibrara alrededor de mi miedo. El ruido lejano de las voces y risas de otros compradores contrastaba brutalmente con la tensión aplastante de aquel encuentro, haciendo que me sintiera completamente aislada, como si estuviera en un mundo aparte, donde solo existían ellos y su dominio sobre mí. La amenaza explícita de perderlo todo no solo era una promesa de destrucción material, sino un golpe directo a mi dignidad, a la poca libertad que aún creía conservar. Sentí como el aire se volvía más denso, casi tangible, como una nube oscura que cubría la escena y silenciaba cualquier intento de resistencia. Las miradas de quienes nos rodeaban, antes indiferentes, ahora se apartaban rápidamente, como si temieran contaminarse con la gravedad del momento. Un silencio pesado se instaló, cargado de una expectación ominosa que me dejaba sin aliento. En ese instante comprendí que aquella era una línea que no podría cruzar sin cambiarlo todo. Ya no había vuelta atrás ni espacio para la esperanza ingenua. La amenaza de Martín, la complicidad de Ernesto y la frialdad de Julián habían elevado la tensión a un punto en que cualquier paso en falso podía desencadenar una caída irreversible. Era como si estuviera al borde de un abismo, con el viento rugiendo en mis oídos y el vacío esperando para engullirme. Mientras trataba de mantener la compostura, sentí que la piel se me erizaba y un sabor amargo se instalaba en mi boca, mezcla de miedo y rabia contenida. La imagen de mi hogar, frágil y desgastado, parecía desvanecerse frente a mis ojos, sustituida por una pesadilla tangible que se materializaba en esas palabras tan cortantes y definitivas. La amenaza no era solo sobre mis posesiones, sino sobre mi propia existencia, sobre la posibilidad de mantenerme en pie frente a tanta opresión. Sabía que debía encontrar una fuerza que aún no había perdido, aunque cada fibra de mi ser gritara por rendirse. El frío del aire acondicionado parecía ahora una burla, un contraste cruel con el calor ardiente que sentía en el pecho. La tensión se había convertido en una tormenta interna, un huracán que amenazaba con desgarrarme desde dentro. Pero también era un llamado, un despertar silencioso que me empujaba a no dejar que me aplastaran sin luchar. El silencio que siguió a la amenaza fue como una pausa mortal, un espacio suspendido en el tiempo donde todo parecía esperar mi reacción. Las miradas esquivas de los demás y la ausencia de palabras crearon una presión insoportable, como si el mundo hubiera decidido contener el aliento, esperando el próximo movimiento. Y entonces, con una claridad terrible, entendí que esta batalla ya no era solo mía, sino que estaba marcada por el peso de todas las cadenas que me habían impuesto,
y que ahora se cerraban con un candado que nadie parecía dispuesto a abrir. No podía permitirme retroceder. El punto sin retorno estaba marcado, y aunque el miedo me paralizaba, también despertaba una chispa de resistencia que, aunque débil, brillaba con una luz imposible de extinguir. Sabía que al salir de ese centro comercial nada sería igual. La amenaza ya no era un susurro, sino un grito que resonaría en cada rincón de mi vida, recordándome que la lucha por mi dignidad apenas comenzaba. El eco de sus palabras resonó en mi pecho como un golpe sordo que no terminaba de dispersarse. La amenaza que Martín, Julián y Ernesto dejaron caer sobre mí no era solo un grito en el aire, sino una sombra que parecía proyectarse en cada rincón del centro comercial, como si quisiera seguirme a donde fuera. Sentí un nudo apretando mi garganta, pero apreté los puños con fuerza, clavando las uñas en la piel para recordarme que aún tenía control. No era momento de ceder ni de perder la calma. Sabía que cualquier reacción desmedida podría darles el poder que buscaban. Mi mente se aferró a una sola idea: esperar el momento justo para actuar, sin precipitarme, sin mostrar debilidad. La mezcla de aromas del lugar, el café tostado y el perfume barato que flotaba en el aire, contrastaba con el frío que sentía en el estómago, como un hielo invisible que recorría mi columna vertebral. Cerré los ojos un instante y respiré hondo, dejando que el aliento se extendiera lento y uniforme, como si intentara enfriar el fuego que amenazaba con incendiar mi espíritu. Al abrirlos, vi la silueta de Martín a lo lejos, su figura recortada contra la luz artificial del pasillo. La sombra proyectada en el suelo parecía un recordatorio silencioso de su poder y vigilancia constante. No podía permitirme olvidar que estaba atrapada en su juego, pero tampoco podía caer en la trampa de mostrar miedo. El tiempo pareció desacelerarse mientras me mantenía inmóvil, como un lago en calma que esconde corrientes peligrosas bajo su superficie. En ese instante, recordé la imagen de mi hija pequeña, su sonrisa inocente y la fuerza que ella me daba sin saberlo. Esa pequeña luz era mi ancla, la razón para no desmoronarme ni ceder al abismo que intentaban abrir bajo mis pies. Cada segundo de contención era una batalla ganada, un paso silencioso hacia mi libertad futura. No era una rendición, era la estrategia de quien sabe que la fuerza verdadera se mide en la paciencia y la precisión. La tensión latente se sentía en el aire, densa y expectante, como si el mundo contuviera la respiración junto conmigo. No era una tregua, sino una pausa calculada, un instante de calma antes de la tormenta. Mi cuerpo seguía rígido pero firme, sosteniendo el peso de la opresión con la determinación de quien ha aprendido a resistir sin dejarse doblegar. La contención no era sumisión, sino una armadura invisible hecha de silencios y miradas que no se quiebran. Sé que la explosión llegará, que no puedo ni debo seguir callando para siempre. Pero hoy, en medio de esas amenazas y esa oscuridad, mi voz se guarda como un arma afilada, esperando el momento preciso para cortarlo todo. No me rendiré. No ahora. La batalla apenas comienza y yo estoy lista para pelearla con cada respiro contenido, con cada latido firme en mi pecho. Esta es mi advertencia silenciosa: no me subestimen, porque cuando llegue el tiempo nadie podrá detenerme. La tensión que había crecido dentro de mí desde aquella última confrontación en el centro comercial seguía latiendo, como un tambor sordo, una amenaza constante que no me permitía olvidar ni un instante la opresión que me envolvía. Esa sensación incómoda, esa sombra que parecía alargarse cada vez más, se transformó en una pesadilla tangible una tarde cuando regresé a casa, después de haber intentado mantenerme fuerte durante todo el día. Al acercarme a la puerta, un olor acre y penetrante me golpeó sin aviso, una mezcla de gasolina y humo que quemaba mis fosas nasales y despertaba un miedo primitivo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un tamborileo frenético que anunciaba que algo terrible había ocurrido. La puerta de entrada estaba destrozada, no solo estaba abierta,
sino que los vidrios de las ventanas cercanas estaban hechos añicos, dispersos como cristales de hielo bajo el sol. Un golpe más bajo que cualquier amenaza verbal o económica. ¿Alguien había intentado incendiar mi hogar? El aire vibraba con el calor residual, y las paredes negras por el hollín contaban una historia de violencia que no podía ignorar. Entré con pasos temblorosos, pisando con cuidado entre los escombros, sintiendo la aspereza del polvo mezclado con cenizas que se adhería a mis zapatos y a la piel expuesta de mis manos. Cada esquina parecía susurrar la brutalidad del ataque, y una sensación de violación profunda me atravesó el pecho como una daga fría. No era solo la destrucción física lo que me paralizaba, era la invasión de mi espacio más íntimo, la violación simbólica de todo lo que representaba mi refugio y el futuro que luchaba por proteger para mi hija. El daño iba más allá de lo material. La pequeña habitación de mi hija, donde cada juguete y dibujo eran testigos silenciosos de mi lucha por mantener la esperanza, estaba cubierta de hollín y escombros. La muñeca favorita de mi hija yacía en el suelo, con la cara chamuscada y un ojo perdido en el polvo. Un pedazo de su inocencia arrancado por la violencia que nos acechaba. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y desesperación que amenazaba con derrumbarme, pero me aferré a la fuerza que me había sostenido hasta ahora. Sabía que mostrarme débil sería darle poder a quienes querían destruirme. Mientras recorría la casa, intentando evaluar los daños sin caer en la desesperación, recordé las amenazas de Martín, Julián y Ernesto, sus voces resonando como ecos siniestros en mi mente. Esta agresión, sin embargo, había cruzado un umbral que no esperaba. Ya no se trataba solo de manipulación, chantajes o humillaciones. Era una declaración clara de que estaban dispuestos a destruir todo para someterme. La sensación de que habían traspasado un límite invisible se hizo insoportable. Como si una barrera frágil que protegía mi dignidad se hubiese roto en 1000 pedazos, dejando al descubierto la vulnerabilidad que tanto me esforzaba en ocultar. La noche cayó y el frío entró por las ventanas rotas, mezclándose con el olor a humo que todavía persistía en el aire. Me senté en el suelo, apoyada en la pared ennegrecida, y cerré los ojos por un momento, tratando de calmar el torbellino de emociones que me sacudía. A pesar del miedo y la incertidumbre, una llama interna se encendió, un brillo tenue pero firme que me recordaba por qué debía seguir luchando. La imagen de mi hija apareció en mi mente, su sonrisa inocente y sus ojos llenos de vida, un faro en medio de la tormenta que me impulsaba a resistir. El daño físico y emocional era profundo, pero no suficiente para quebrantar la voluntad que había cultivado con tanto esfuerzo. Sin embargo, sabía que esta agresión marcaba un punto de inflexión. La violencia había escalado, y con ella, el riesgo y la necesidad de actuar con más decisión. En ese instante, mientras observaba las sombras danzando en las paredes ennegrecidas, comprendí que la batalla ya no era solo por la supervivencia, sino por la recuperación de mi libertad y mi dignidad. El silencio de la casa destruida pesaba como una sentencia, una advertencia cruel que anunciaba que el conflicto estaba a punto de explotar. Sentí un estremecimiento recorrer mi espalda, una mezcla de temor y determinación que se entrelazaban como serpientes dispuestas a morder. La agresividad de aquel ataque violentaba no solo mis posesiones, sino también mi espíritu, y sin embargo, esa misma agresión despertaba en mí una fuerza desconocida, una resistencia que crecía con cada latido. La sensación de que el límite había sido cruzado era tan palpable como el olor a humo que impregnaba mi ropa, y sabía que ya no podía esperar más. El estallido estaba cerca y con él la promesa de un cambio que podría ser tanto devastador como liberador. Mientras me levantaba del suelo frío, sintiendo el polvo en mis manos y el sabor amargo del miedo mezclado con coraje, supe que aquella noche marcaría el inicio de una nueva etapa. La sombra que me había seguido durante años se había vuelto una tormenta inminente, y yo debía prepararme para enfrentarla con todas mis fuerzas, porque la lucha, finalmente, estaba a punto de alcanzar su punto más crítico.
El olor acre a humo quemado todavía colgaba en el aire, pegajoso y pesado, mientras mis dedos casi se derretían al tocar las paredes cubiertas de hollín. La pequeña sala de mi hija, ese refugio que creía inviolable, ahora era un cementerio de escombros y cristales rotos, como si alguien hubiera querido arrancarnos la vida misma con cada golpe. Pero no fue suficiente. No, esta noche, el infierno que habíamos soportado se desbordó en el centro comercial, frente a la indiferencia de todos. Sentí el golpe de un puño contra mi costado, un impacto seco que me cortó la respiración y me obligó a doblar la espalda. Martín estaba ahí, con esa mirada que no solo busca destruir, sino aniquilar todo lo que soy. Esto es solo el principio, Elena. Aprende a obedecer o desaparecerás para siempre, susurró con una voz tan fría que me heló la sangre. No era una amenaza vacía, era la sentencia de muerte que llevaba meses escribiendo con cada mentira, con cada manipulación, con cada amenaza silenciosa que se transformaba en gritos y golpes. Pero hoy, frente a la multitud, frente a todos los que fingían no escuchar, su voz fue un disparo directo al centro de mi alma. El ruido del centro comercial se convirtió en un murmullo lejano, como si todo a mi alrededor se hubiera convertido en un túnel estrecho y oscuro. El sudor frío me bañaba la frente, y el sabor metálico de la sangre que comenzaba a brotar de mi labio cortado me recordó que no podía caer. No podía dejar que el miedo me consumiera. Desde el ataque a mi casa, supe que habían cruzado todas las líneas, que esta guerra ya no era solo contra mí, sino contra la dignidad de mi hija, contra el hogar que siempre soñé darle. Martín me empujó hacia un escaparate, el cristal tembló bajo la presión de su cuerpo, y su aliento fétido rozó mi oído cuando escupió con rabia: «Nadie va a salvarte, ni tu hermano ni ese inútil de Ernesto. Esto termina aquí y tú sabes que no tienes salida». La humillación se mezcló con el ardor de las lágrimas que luchaba por contener. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, pero dentro de mí una llama se encendía con furia y desafío. No iba a permitir que me aplastaran. El suelo bajo mis pies parecía vibrar con el latido acelerado de mi corazón. El calor del sol que se colaba por los ventanales no podía competir con la combustión interna que sentía. Una mezcla de rabia, miedo y una determinación tan feroz como el fuego que casi nos consume en casa. De repente, Julián apareció al lado de Martín, su sonrisa era un cuchillo afilado. ¿Crees que puedes escapar de nosotros? Esta es tu última advertencia. Ríndete o lo perderás todo. Su voz era un eco brutal que retumbaba en mis oídos. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo, pero no era por el miedo. Era la chispa que me empujaba a resistir, a no dejar que me quebraran. La brutalidad de sus palabras, la violencia contenida en cada gesto, me abrumaba, pero también me obligaba a despertar de la parálisis. El olor a comida rápida y perfumes caros del centro comercial se mezclaba con el hedor a sudor y amenaza que emanaba de ellos, creando una atmósfera irrespirable, un campo de batalla invisible donde solo podía ganar una. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando Martín agarró mi brazo con fuerza, su piel áspera quemando como un hierro al rojo vivo. Sentí la textura desigual de sus nudillos marcando mi piel, el dolor agudo que me recordó que no estaba sola en esta pelea, que cada cicatriz era un recordatorio de la lucha que había dado y la que aún quedaba por librar. El ruido de pasos apresurados y murmullos curiosos se disipó en mi conciencia, como si todo el mundo hubiera decidido mirar hacia otro lado mientras me destrozaban. Pero no había vuelta atrás. Lo sentí en el aire denso, en la presión que se acumulaba en mi pecho, apretando mi respiración. La humillación pública, la amenaza explícita, el contacto violento, todo eso era un punto sin retorno. Nada podría devolvérmelo a la vida que había conocido antes. Este era el momento en que el suelo se desvanecía bajo mis pies y debía decidir si caía o si saltaba hacia la libertad, aunque el abismo fuera oscuro y profundo. Respiré hondo, intentando que el sabor metálico de la sangre no me paralizara.
Cerré los ojos por un instante y sentí la textura áspera del polvo en mis manos, la rugosidad de las paredes quemadas en mi piel, y esa mezcla de calor y frío que me recorría como una descarga eléctrica. El mundo giraba rápido, los cuerpos se movían alrededor como sombras borrosas, pero mi mente estaba clara. No podía seguir siendo víctima. No así. No más. Martín volvió a hablar, esta vez con una voz que era un filo cortante. Hoy se termina tu teatro, Elena. O te sometes o no quedará nada de ti. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa, pero en lugar de aplastarme, despertó algo que creía dormido. La rabia más pura, el coraje más elemental, la necesidad imperiosa de proteger a mi hija, a mi hogar, a mí misma. Sentí como mi cuerpo se tensaba, como el pulso en mis sienes retumbaba con fuerza. La humillación se convirtió en furia. La desesperación en resistencia. La amenaza en un grito silencioso que explotaba dentro de mi pecho. Me separé de ellos con un movimiento que no esperaba ni yo, un impulso que me hizo retroceder y mirarlos a los ojos sin miedo. La temperatura de la noche comenzó a bajar, pero dentro de mí ardía un fuego que ningún frío podría apagar. La gente seguía mirando, algunos con horror, otros con indiferencia, pero ninguno se atrevía a intervenir. Y ahí, en medio de ese vacío, comprendí que estaba sola, pero también que esa soledad era mi arma. Mi fuerza. Mi límite final. Martín, Julián y Ernesto habían cruzado la línea. Habían desatado un infierno sobre mí que no podría contener. Y yo estaba lista para enfrentarlo, aunque eso significara perderlo todo. Un escalofrío intenso me recorrió la nuca, como un aviso sombrío, una señal de que lo peor aún estaba por venir. Sentí el frío calar hasta los huesos, mientras la última luz del día se desvanecía detrás de las ventanas del centro comercial. El aire se volvió denso, pesado, cargado de una amenaza invisible pero palpable. El pulso me latía en la garganta, y supe que el estallido era inevitable. Que nada volvería a ser igual. Que la guerra estaba a punto de comenzar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a luchar hasta el final. Sentí la furia arder dentro de mí, como un fuego que no se apaga, mientras la humillación me golpeaba una y otra vez. No era solo la violencia física, era la traición de quienes debían protegerme y la indiferencia de todos los que miraban sin mover un dedo. ¿Cómo puede alguien ver y quedarse callado? ¿Cómo se soporta el peso de ser invisible cuando gritamos por ayuda? No puedo quedarme en silencio, y tú tampoco deberías. Si alguna vez te han pisoteado, si alguna vez sentiste que tu voz no vale, necesito que me digas. Quiero que compartas tu historia, que grites conmigo. No estamos solos, aunque a veces lo parezca. ¿Quién más aquí ha sentido esa rabia que quema la piel y paraliza el alma? ¿Quién está dispuesto a romper el miedo y decir basta? No se trata solo de mí, es de todos los que han sido aplastados, usados, ignorados. Este es nuestro momento para levantar la voz, para hacer que esos que nos quieren callar escuchen. No dejes que esta historia quede solo en palabras. Dale me gusta si sientes la misma furia que yo, comenta si alguna vez tu dignidad fue pisoteada. Comparte para que nadie más calle ante la injusticia. ¿De qué sirve el dolor si no lo convertimos en fuerza? ¿De qué sirve el miedo si no nos hace valientes? No me dejes sola en esta lucha. ¿Estás conmigo o seguirás mirando sin hacer nada? Porque yo no voy a parar hasta que nos respeten. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? El cuerpo me traiciona antes que la mente pueda comprender lo que acaba de suceder. Un temblor sordo recorre mi espalda, como si miles de agujas invisibles perforaran mi piel desde dentro, mientras mis manos, húmedas de un sudor frío y pegajoso, se aferran al borde de la mesa sin encontrar apoyo. Mi respiración, errática y superficial, se acelera y se detiene en un ciclo loco, sin cadencia, como si el aire fuera un enemigo que se escapa entre mis dedos.
El corazón golpea en mi pecho con una fuerza brutal, cada latido un tambor de guerra que me recuerda que estoy viva, pero apenas. Mis músculos se tensan hasta el límite, rígidos y temblorosos, incapaces de sostenerme por mucho tiempo. Siento que me voy a desplomar, que el suelo bajo mis pies se disuelve, que me convierto en un fantasma atrapado en un cuerpo que no obedece. Los sonidos a mi alrededor se vuelven un murmullo lejano, como si estuviera escuchando todo a través del agua. Voces indistintas, pasos apresurados, un eco constante que se mezcla con un zumbido sordo en mis oídos. Un olor metálico invade mi nariz, un aroma a sangre fresca que no logro ubicar, pero que me asfixia de manera inesperada. La luz del centro comercial, antes vibrante y clara, se distorsiona, borrosa, como si un velo gris cubriera mi visión. Percibo cada detalle con una nitidez distorsionada, como si estuviera viendo la escena desde fuera de mí misma, atrapada en un sueño febril del que no puedo despertar. Mi mente se fragmenta en 1000 pedazos, ideas y recuerdos saltan sin orden ni razón. Vuelven a mí las imágenes de Martín, de Julián, de Ernesto, sus rostros torcidos por la violencia, sus palabras venenosas. La humillación pública, el golpe que me derribó, la indiferencia de quienes pasaban sin mirar, sin ayudar. Todo se mezcla con el rostro de mi hija, su inocencia atrapada en un mundo que se desmorona a mi alrededor. Me pregunto cómo llegué aquí y cómo permití que el miedo me paralizara tanto tiempo, cómo pude ser tan ciega. Pero estas preguntas se pierden rápido, ahogadas por una ola de confusión y dolor que me arrastra sin piedad. Es como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido, dejándome suspendida en un vacío oscuro e infinito. Caigo sin control, sin fin, atrapada en un abismo donde el tiempo se distorsiona y las sensaciones se intensifican hasta la locura. Cada latido es una explosión, cada respiración un esfuerzo titánico. El mundo se vuelve un caos de luces y sombras, un torbellino que amenaza con devorarme. Y sin embargo, en medio de esa tormenta, hay un silencio brutal que me envuelve, un espacio vacío donde nada tiene sentido excepto el dolor. Una pausa. Un instante donde el tiempo parece detenerse, donde el ruido se apaga y solo queda el latido sordo de mi propio cuerpo. Respiro hondo, intentando calmar el temblor que me consume, pero el aire se siente demasiado pesado, como si estuviera lleno de plomo. Mis ojos buscan algo a lo lejos, una señal, un refugio, pero solo encuentran paredes que se cierran lentamente, un mundo que se estrecha y me ahoga. La desesperación se instala en mi pecho, una presencia fría que me paraliza y me obliga a enfrentar la crudeza de la realidad sin anestesia. Mis sentidos se agudizan en medio del caos. El roce de la tela de mi ropa contra la piel se vuelve insoportable, una caricia áspera que me recuerda que estoy atrapada en un cuerpo que duele y teme. El ruido de mis propios pensamientos retumba en mi cabeza como un tambor sordo, cada palabra una piedra que golpea mi alma. La visión se vuelve borrosa otra vez, una neblina que cubre todo, mientras lucho por mantener el equilibrio entre la lucidez y la locura. Otra pausa. Esta vez más profunda, más necesaria. El tiempo se estira y se comprime, los segundos se vuelven eternos y fugaces a la vez. Siento que estoy al borde de un precipicio invisible, que un solo paso en falso me hará caer para siempre. La angustia se convierte en un nudo en la garganta, una presencia que me oprime y me saca el aliento. Pero también hay algo más, una chispa pequeña y débil que se niega a apagarse, un destello de vida que lucha contra la oscuridad. Es como estar atrapada en una tormenta sin fin, donde el viento arrasa con todo a su paso y las olas golpean con violencia. Pero en medio del huracán hay un silencio interno, una calma tensa que anuncia que algo está cambiando. El miedo y la desesperación comienzan a transformarse en una energía nueva, una fuerza que brota de lo más profundo, impulsada por el amor y la necesidad de proteger lo que queda. Mi cuerpo sigue temblando, pero ya no es solo por el terror, es también por la rabia contenida, por la voluntad de resistencia que empieza a despertar.
Mis ojos se enfocan otra vez, poco a poco, y el mundo a mi alrededor se vuelve más nítido, aunque todavía distante. Pero ya no soy la misma. Este momento, este golpe brutal, ha cambiado la forma en que veo todo. Las caras indiferentes se vuelven símbolos de un sistema roto. Mi dolor se convierte en una llamada muda que exige ser escuchada. El aire que respiro está cargado de una tensión nueva, un desafío que no puedo ignorar. Siento que el peso del silencio que antes me oprimía comienza a romperse, que la sombra que me cubría empieza a disiparse. Mi cuerpo, aunque débil y tembloroso, se niega a caer. Mi mente, aunque confusa y fragmentada, comienza a reconstruirse alrededor de una certeza. No puedo seguir siendo la víctima silenciosa. La humillación, el miedo, el dolor, todo eso ahora es combustible para una fuerza interior que se abre paso como un río desbordado. La tormenta no ha terminado, pero ya no me arrastra. Estoy empezando a nadar contra la corriente, a reclamar mi espacio en un mundo que parecía querer borrarme. La sensación es como despertar en medio de una noche oscura, cuando el frío cala hasta los huesos, pero el primer rayo de sol se asoma en el horizonte. Ese rayo es frágil, tembloroso, pero es una promesa. Una advertencia de que, aunque el dolor sea profundo y la lucha difícil, hay un camino hacia adelante. Y ese camino empieza justo aquí, en este instante de vulnerabilidad extrema, donde todo parece perdido pero, en realidad, todo está por comenzar. El eco del estrépito aún retumba en mis oídos, como un látigo invisible que se enrolla en la garganta. El frío acerado del metal golpeado contra la puerta, el crujir seco de la madera cediendo bajo la presión brutal, todo vuelve a mí con la intensidad de un relámpago en plena tormenta. Esa violencia, tan despiadada y sin sentido, quedó grabada en la piel de mis recuerdos, como una quemadura que no termina de sanar y que me obliga a detenerme, a respirar hondo, buscando entre la niebla de mis pensamientos un refugio que calme el temblor interior. En esa pausa, mi mente se desliza hacia un tiempo que parece pertenecer a otra vida. El verano en que mi hija apenas tenía 5 años y el mundo aún conservaba para mí una luz distinta, menos opaca. Recuerdo esa tarde con una claridad que duele, como si pudiera tocarla de nuevo. Estábamos en el parque cerca de casa, sentadas bajo el abrazo fresco de un enorme roble. La brisa movía suavemente las hojas, dejando caer sobre nosotras un manto de sombras danzantes. El olor a tierra mojada después de la lluvia reciente se mezclaba con el perfume dulce de las flores silvestres que crecían cerca, creando un aroma que aún me acompaña en mis momentos más difíciles. Mi hija reía, su risa pura y cristalina, y yo la miraba con una mezcla de orgullo y esperanza, sintiendo que nada podría romper ese instante de calma y felicidad. En ese momento, el mundo parecía ofrecerme una promesa silenciosa, la certeza de que el amor que sentía por ella sería mi escudo, mi luz en la oscuridad. El sol acariciaba mi piel con una calidez suave y el tiempo parecía detenerse, invitándome a guardar esa sensación como un tesoro invaluable. No había miedo, no había amenaza, solo la conexión profunda entre madre e hija, una confianza inquebrantable en que, juntas, podríamos enfrentar cualquier tormenta que la vida pusiera en nuestro camino. Ahora, ese recuerdo se contrapone violentamente con la sombra que me envuelve. El presente es un laberinto de gritos ahogados, miradas esquivas y manos que no buscan consuelo sino dominación. La misma luz que antes acariciaba mi piel hoy se filtra a través de las rendijas de una ventana, fría y distante, como un testigo imparcial de la injusticia que me rodea. La risa de mi hija, que antes iluminaba mi mundo, se ha convertido en un eco lejano, sofocado por el peso del silencio impuesto y la humillación pública. La sensación de seguridad que un día tuve se ha convertido en un recuerdo frágil, casi irreconocible, frente a la realidad que me golpea con su crudeza. Pero en medio de esta oscuridad, emerge con fuerza un valor que me rehúso a abandonar, la dignidad. Esa palabra, simple en apariencia, se ha convertido en mi ancla y mi bandera.
No permito que me arrebaten lo que soy, ni que destruyan el respeto por mí misma que, aunque tambaleante, aún resiste. La dignidad no es solo un concepto abstracto, es el acto de mirarme al espejo y reconocer a la mujer que lucha, que siente miedo pero no se rinde, que sabe que el amor por su hija es también un compromiso con su propia integridad. Es el principio innegociable que me impulsa a seguir adelante, a transformar el dolor en coraje, la opresión en resistencia. Este principio, aprendido a golpes y lágrimas, me recuerda que, aunque el mundo intente quebrarme, no pueden arrebatarme la esencia de lo que soy. En cada paso que doy, en cada decisión que tomo, llevo conmigo la certeza de que merezco respeto, que merezco ser escuchada y protegida. Esta lucha es más que para mí, es por mi hija, por todas las mujeres que han sido silenciadas, por ese futuro que aún se vislumbra más allá de la sombra. Sin embargo, no puedo ignorar la sombra persistente que se asoma en cada rincón de mi mente. La quietud que sigue a la tormenta no es paz, sino una espera tensa, un suspiro contenido antes del próximo golpe. La inseguridad no me abandona del todo. La amenaza, aunque ahora velada, sigue ahí, latente como un animal al acecho. Sé que esta pausa es solo un respiro, un instante para recomponer fuerzas, porque la batalla que he comenzado no ha terminado. La incertidumbre me envuelve y con ella la pesada certeza de que debo estar preparada para lo que venga. En este silencio, donde el eco del pasado y la sombra del presente se entrelazan, encuentro una verdad incómoda pero necesaria: la resistencia no es un camino lineal ni seguro, sino un terreno quebradizo donde cada paso puede ser un acto de valentía o de fragilidad. Y aunque la oscuridad parezca interminable, en mi interior arde una llama que rehúsa apagarse, una advertencia silenciosa que me recuerda que la lucha apenas comienza y que no estoy sola en este camino. La quietud que me invadió no fue un vacío, sino una pausa profunda donde el caos interno comenzó a ordenarse. Sentí como la tormenta que me envolvía, antes implacable y errática, se transformaba en un viento controlado que soplaba a mi favor. No era el silencio de la derrota, sino el silencio del que se prepara para actuar, del que sabe que la calma es solo la antesala de la tempestad que está por venir. En ese instante, comprendí que algo había cambiado dentro de mí, una chispa invisible que prendía en la oscuridad, un fuego que no se extinguiría. No podía dejar que el miedo dictara mis pasos ni que la incertidumbre desdibujara mi propósito. Había llegado el momento de moverme, de transformar todo el dolor acumulado en una fuerza capaz de romper cadenas. No revelaría mi plan, no aún, porque la fuerza reside en la sorpresa, en la estrategia que el enemigo desconoce. Pero dentro de mí, una certeza firme me guiaba, como la brújula que apunta hacia la verdad en medio de la noche más profunda. En el bolsillo de mi chaqueta, sentí el peso frío y compacto de un objeto que representaba mucho más que un simple papel. Era una hoja que contenía nombres, fechas, pruebas que podrían derribar la mentira que me oprimía. Cada palabra escrita en ese documento era una gota de justicia acumulada, una aguja que podría pinchar la burbuja en la que ellos se refugiaban. Aquel papel, doblado con cuidado, era mi as bajo la manga, un recurso oculto que nadie sospechaba y que aguardaba el momento justo para ser revelado. Ese detalle concreto, tangible, me daba un poder silencioso, un control que hasta entonces parecía esquivo. No necesitaba gritar ni mostrarme vulnerable, la fuerza estaba en la espera calculada, en la paciencia estratégica. Era como un depredador que se oculta en las sombras, observando, analizando cada movimiento antes de lanzar el ataque decisivo. La seguridad que sentía era interna, no necesitaba demostrarla, porque sabía que el verdadero poder se manifiesta en la calma, en la mirada que no vacila. Mientras caminaba por el centro comercial, el murmullo constante del lugar se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Pero hubo un instante particular en el que el sonido de una campanilla, el tintineo sutil que anunciaba la entrada de un cliente, me ancló al presente con una claridad inesperada. Ese pequeño sonido, casi imperceptible,
fue como el disparo silencioso que señalaba el inicio de una nueva etapa. La textura áspera del papel en mi mano, el aroma tenue del café que alguien llevaba cerca, todo conspiraba para recordarme que estaba despierta, alerta y lista. No había vuelta atrás. La decisión tomada en ese momento no era solo mía, era una promesa para mi hija, para todas las mujeres que habían sufrido en silencio. La opresión que me había mantenido prisionera comenzaba a resquebrajarse, y aunque el camino era incierto, mi determinación era inquebrantable. Sentía que cada paso que daba estaba cargado de una fuerza invisible, un poder que crecía en el interior y que pronto se manifestaría en acciones concretas. La imagen de mi hija, su sonrisa inocente y su mirada llena de esperanza, era la brújula que iluminaba mi camino. Ella era la razón por la que no podía quedarme en silencio ni rendirme. Era el motor que me impulsaba a desafiar el miedo y a construir un futuro diferente. En ese momento, comprendí que la lucha no era solo contra ellos, sino contra todas las sombras que intentan apagar la luz de quienes tienen el coraje de resistir. La calma que ahora habitaba en mí se parecía al ojo de un huracán, un espacio de tranquilidad en medio del caos que se avecinaba. Sabía que la tormenta estaba lejos de terminar, pero también que dentro de esa fuerza destructiva había un poder renovador, una oportunidad para renacer. No necesitaba palabras ni gestos grandilocuentes, mi fuerza era silenciosa, una corriente que avanzaba firme bajo la superficie, imparable e inevitable. Mientras el ruido del centro comercial seguía su ritmo, mi mente se mantenía en silencio, enfocada, como una flecha tensada en el arco, lista para ser lanzada. La tensión en mis dedos, el leve temblor contenido, era la señal de que la hora había llegado. No revelaría mis cartas, ni siquiera a mí misma en ese momento. Solo sabía que el movimiento estaba cerca, que la resistencia había dejado de ser una idea para convertirse en acción. El aire llevaba consigo un aroma casi imperceptible a tinta fresca y papel, como si el universo me susurrara que las palabras escritas, las pruebas guardadas, tenían el poder de transformar la realidad. Sentí la textura del papel contra mi piel, fría y firme, un recordatorio constante de que en mis manos estaba la semilla de la justicia. Ese pequeño detalle, casi insignificante para otros, era para mí un símbolo de poder y esperanza. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, y el mundo se redujo a ese momento preciso en el que la decisión se cristalizaba. No había marcha atrás, ni dudas que pudieran desviar mi camino. La sensación era la de una ola que se forma lentamente en el mar antes de romper con fuerza en la orilla, imparable e inevitable. Sabía que la tormenta que venía arrastraría todo a su paso, pero también que después de la tormenta llegaría la calma, una calma que yo misma iba a construir. El silencio interior era profundo, pero no vacío. Era un espacio lleno de una energía contenida, una promesa no dicha que esperaba ser cumplida. La sombra de la opresión comenzaba a desvanecerse frente a la luz de mi determinación. El miedo y la incertidumbre se transformaban en una fuerza poderosa, en un impulso que me haría avanzar sin mirar atrás. Y en ese momento, cuando todo parecía suspendido, una única frase resonó en mi mente, corta y cargada de significado, como el preludio de un cambio inevitable: la verdad está a punto de despertar. El momento en que decidí no callar más aún resuena en mi pecho como un tambor insistente que no cesa, un latido que me impulsa hacia adelante, hacia lo desconocido. Allí, en esa calma antes de la tormenta, sentí que la fuerza que creía agotada despertaba con una intensidad que no conocía. No era solo por mí y ni siquiera solo por mi hija, era por todas las voces que han sido apagadas, por cada lágrima derramada en silencio, por cada miedo que se disfrazó de rutina. Esa decisión silenciosa fue el primer paso hacia un camino que no tenía marcha atrás. Ahora, mientras camino por esos pasillos llenos de luces y murmullos, cada rostro es un reflejo de historias ocultas y cada sombra una advertencia velada. El centro comercial, con su apariencia inofensiva,
Parece un teatro donde se esconden secretos que nadie se atreve a revelar. Pero yo sé que esos secretos están a punto de salir a la luz, como un río subterráneo que no puede ser contenido por más tiempo. No puedo contar todo lo que tengo en mente, ni mostrar todas las cartas, porque sé que la paciencia y el tiempo son mis aliados en esta batalla que apenas comienza. La verdad que llevo en mis manos es una llama que puede incendiar las mentiras más oscuras, y aunque siento la amenaza latente de quienes quieren que siga siendo una sombra silenciosa, hay algo en mí que se niega a ceder. El miedo ya no es un muro, sino una puerta que se abre hacia la libertad. Sé que los próximos días serán una prueba de fuego, que la tormenta que se avecina traerá consigo un ruido ensordecedor, pero también la promesa de un amanecer que nadie podrá ignorar. Hay un aviso en el aire, una señal que solo los que han sufrido saben interpretar. Algo está por cambiar, y nadie podrá evitar que la verdad despierte con toda su fuerza. No sé qué forma tomará la batalla que viene, ni cuántas heridas tendré que sanar en el proceso, pero sé que esta lucha no es solo mía. Es la resistencia de quienes hemos aprendido a callar, la rebelión de un silencio que se ha vuelto grito. Y en esa rebelión encuentro la esperanza y el poder para seguir adelante. Escucho en mi interior la voz de mi hija, frágil pero valiente, y sé que es por ella que no puedo retroceder. Cada paso que doy es un acto de amor y de justicia, una promesa de que ningún daño quedará impune, que ninguna sombra podrá esconderse para siempre bajo el brillo engañoso de la indiferencia. He aprendido que la oscuridad no es el final, sino el preludio de un nuevo día, y que en el corazón de la tormenta se encuentra la fuerza para renacer. No puedo evitar imaginar el momento en que todo explote, cuando las mentiras se desmoronen como castillos de arena y la verdad se alce como un faro en la noche. Será un instante cargado de tensión, donde cada mirada será una sentencia y cada silencio un grito contenido. Y en medio de ese caos, estaré yo, firme, con la convicción de que la justicia no es solo un ideal, sino un derecho que debemos reclamar con cada fibra de nuestro ser. La advertencia está dada, el aviso revelador ha sido lanzado al viento, y ahora solo queda esperar. Pero esta espera no es pasiva. Es como el latido constante de un tambor que anuncia la llegada de un cambio inminente. No sé qué pasará mañana, ni qué desafíos enfrentaré, pero sé que ya no estoy sola. Cada palabra que he pronunciado en mi mente, cada lágrima que he convertido en fuerza, es un llamado a todos los que también quieren ver la verdad salir a la luz. Porque esta historia no termina aquí, apenas comienza, y su eco se extenderá más allá de lo que puedo imaginar. Si has sentido alguna vez el peso del silencio, si alguna vez has querido gritar sin que te escuchen, te invito a que no te alejes, a que sigas conmigo en este camino incierto pero necesario. Comparte esta voz que ha sido silenciada por tanto tiempo, porque solo juntos podemos romper las cadenas invisibles que nos atan. Deja tu huella, comenta, suscríbete, haz que esta historia se convierta en un grito colectivo que nadie pueda ignorar. Recuerda, la verdad es una tormenta que nadie puede detener y cuando llegue, todo cambiará para siempre. No cierres los ojos, no calles. Escucha bien, porque pronto te llegará una advertencia que no querrás ignorar. Porque esta vez, la sombra no volverá a esconderse. Lo que estaba oculto está a punto de revelarse, y el poder que creían tener se desvanecerá entre las grietas de la justicia. ¿Estás listo para enfrentar la verdad conmigo?